Hola superviviente. Esta vez te presentaré todo lo que necesitas saber sobre el Ictiornis. Vamos a comenzar. El Ictiornis piscocus, una de las criaturas más ruidosas de la isla, parece una garza relativamente normal. Se alimenta principalmente de peces, y sus característicos gritos resuenan en las numerosas playas de la isla. Ictiornis es un cazador versátil y oportunista. Su principal forma de ataque es sumergirse en las capas superiores del agua y empalar a su presa. Sin embargo, dado que su fuente de alimento puede ser impredecible, Ictiornis ha desarrollado una aguda habilidad para robar comida a viajeros desprevenidos. Su afinidad por los objetos brillantes les lleva a veces a arrancar herramientas y armas de las manos de los supervivientes desprevenidos, pero Ictiornis es demasiado pequeño para salir volando con ellas. Ictiornis me sorprendió por ser una criatura muy leal y muy sociable, una vez domesticada. Le gusta subirse al hombro de su dueño y llevarle regalos en forma de pescado, que su pico enriquece con vitaminas y propiedades adicionales. La personalidad de Ictiornis me recuerda a la de un gato doméstico que lleva un trofeo de presa a casa, con la diferencia de que en lugar de eso lleva un pescado muy nutritivo. Suscríbete para adoptar a una garza bebé. El Ictiornis es un ave piscívora con apariencia similar a las garzas actuales. Habita en las playas de la isla con excepción de la zona ártica. Se suele encontrar volando en círculos tratando de cazar su alimento. Su comportamiento ante los supervivientes es impredecible. Pueden ser extremadamente agresivos y territoriales o simplemente ignorarte sin importar lo cerca que estés. El Ictiornis entra sin duda en la lista de las criaturas más molestas de la isla. Si tienes la mala suerte de ser el objetivo, esta ave arremeterá contra ti buscando comida. Similar al Pegomastax, el Ictiornis robará un ítem de tu inventario y se lo tragará pensando que es comida, lo que te puede llevar a perder objetos sumamente importantes. También puede robarte tus armas o herramientas y luego tirarlas al suelo. Para combatirlos puedes usar armas a distancia y anticipar su movimiento circular en el aire. Con algo de puntería, también puedes usar boleadoras para inmovilizarlo mientras se lanza hacia ti. Su ataque daña únicamente estructuras de paja y su cadáver proporciona carne y cuero. El Ictiornis domesticado será una mascota de hombro con una habilidad de cacería y recolección. Al activar esta habilidad en sus opciones, este cazará criaturas pequeñas por ti y te entregará su cadáver. Si el Ictiornis fue el encargado de cazar y no solo de recoger, el cuerpo de la presa se mostrará con una aura dorada, lo que significa que proporcionará más carne y también carne de primera. En otras palabras, el Ictiornis te proporciona la capacidad de recolectar carne de primera cruda de criaturas que normalmente no la otorgan. Las criaturas terrestres capaces de ser cazadas son el dodo, el Pegomastax, el istro, el trilobites y el compi. Si cazar y recolectar está activo y activa su comportamiento agresivo, el Ictiornis solo atacará a las criaturas que puede recolectar. Esta habilidad vuelve al Ictiornis un asistente de doma para animales carnívoros y piscívoros y es especialmente útil para la doma de la nutria y Hesperornis, que requieren cadáveres de pescados como alimento de doma. En combate contra otros supervivientes, también funciona como ladrón de objetos de otros jugadores.
La doma del Ictiornis es agresiva. Lo mejor es atraparlo con una boleadora y después disparar máximo un par de dardos o flechas narcóticas disparadas con el arco a su cabeza. Otros métodos de noqueo tienen una alta probabilidad de fallar, pues esta criatura apenas tiene la cantidad suficiente de vida. Un nivel 150 requerirá 4 piezas de kibble regular durante 17 minutos o 25 piezas de carne de primera de pescado cruda durante media hora. Los Ictiornis producen un huevo de tamaño mediano útil para preparar kibble regular. Un huevo fertilizado se incuba a una temperatura entre 29 y 32 grados durante un día y 13 horas. Posteriormente, un bebé tardará un día y 13 horas en alcanzar la madurez, alimentándose de pescado. Asigna puntos en daño melee y vida para volverlo una buena mascota de combate, o asigna puntos de peso si lo emplearás como mascota de carga. Esta fue la principal información sobre el Ictiornis. Espero que te haya sido de utilidad. Suscríbete para más contenido. Hasta la próxima, superviviente.